Continuando con algunas de las ideas que vamos a compartir en este curso de inducción a la instructoría, vamos a conversar sobre la planificación de una instructoría. Ya hemos mencionado en alguna idea de que no podemos llegar a improvisar, tenemos que prepararnos para realizar efectivamente y eficientemente la instructoría. Entonces nuestros compañeros van a compartirles algunas ideas de cómo trabajar precisamente una secuencia didáctica. Bueno, en primer lugar, pues tenemos que saber que una instructoría, ¿sí?, se desarrolla prácticamente en 3 etapas. ¿Sí? Como cualquier sesión de conocimiento, de aprendizaje, pues debemos tomar en cuenta, ¿sí?, aquel momento en que iniciamos la instructoría, el desarrollo de la misma y pues el cierre de la sesión. En este caso, pues hemos iniciado un esquema en el que queremos resaltar los puntos más importantes de una instructoría y la tenemos aún incompleta. Aquí, para esto, Luis de Ingeniería y Diego de Contabilidad nos van a seguir aportando estas ideas. En primer lugar, en el inicio de una instructoría nos parece primordial que cualquier instructor y cualquier instructora sea capaz de darle a los estudiantes una presentación ordenada de los temas, los contenidos y las prácticas a desarrollar en esa instructoría específicamente. En la parte del desarrollo, ¿sí?, una vez se han expuesto claramente los pasos a seguir en la sesión, ¿sí?, tenemos que en la parte del desarrollo es necesario que exista por parte del instructor y de la instructora una claridad expositiva. ¿Sí? Esto habla también acerca de una actitud que debe tener el estudiante, ¿verdad?, que en este caso es el instructor. Y pues también hemos tomado en cuenta que aquellos ejemplos o casos ejemplarizantes que el instructor y la instructora va a usar en el salón, pues sean didácticos, fáciles de comprender, fáciles de aplicar. En algunas carreras es más fácil que en otras, ¿sí? Por ejemplo, resulta bastante fácil a veces aplicarlo a El Salvador, pero sabemos que eso no es tan práctico siempre en contabilidad o es práctico en ingeniería, ¿verdad? Entonces, ¿qué otros elementos podríamos tomar en cuenta a la hora del desarrollo de una instructoría? Liliana, solamente aquí me surge un poco la duda porque esto es prácticamente ya secuencia didáctica o la planificación de la instructoría ya en el aula como tal, ¿verdad? Pero incluso estábamos hablando con Diego que antes como que tiene que haber una cierta preparación, ¿verdad? No sé si nos puedes comentar un poco qué se debería de abordar o en tu experiencia qué es lo que se abordaba antes de llegar al aula como tal. Sí, de hecho, para llegar a este esquema que ha armado Ileana hay un proceso previo, el cual es fundamental. Para plantear un inicio, un desarrollo y un cierre, debemos antes tomar conciencia respecto a cómo es que se va a desarrollar toda esta secuencia, ¿sí? Muy probablemente en clases tengamos o abordemos dentro de la instructoría los mismos ejemplos de clase, pero tratar de ser conscientes que si ese problema o ese ejercicio no se logró comprender dentro de la clase, entonces cómo poder nosotros facilitarlo, ese mismo problema, pero desde otra perspectiva o con ejemplos todavía más concretos a la realidad del mismo estudiante. Entonces ese proceso de planificación es fundamental para tener esta claridad. Aparte de eso, la claridad expositiva. No es lo mismo como uno aprende a como los demás van a aprender. Entonces muy probablemente a mí me sirva hacer que resumen, pero a otra persona no. Es más de hacer ejercicios y demás, o es más visual. Entonces tomar en cuenta toda esa gama de experiencias o de actitudes de los estudiantes es muy importante para lograr una buena secuencia. Algo que también es importante rescatar acá es que el éxito no es producto de la casualidad, es decir, yo no voy a alcanzar un objetivo porque sí, sino que es producto de una causalidad. En la medida que yo me prepare y sea consciente de todos estos pasos, así también va a ser el resultado que se va a obtener por parte de los estudiantes. Entonces, Sí, yo creo que ahí, retomando lo que está diciendo Diego, también es muy importante que el instructor se tome el tiempo en el desarrollo de la instructoría como de anotar, si es posible, aquellas dudas concretas que pueden surgir de los estudiantes.
si bien a la hora de una instructoría es necesaria la fluidez y es necesario que la línea de exposición sea clara, pues también es importante abrir espacio para dudas específicas, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante que el instructor vaya tomando en cuenta ya de cara al cierre de su instructoría cuáles fueron las dudas más importantes del grupo de estudiantes, ¿sí? Creo yo que lo que aporta Diego es indispensable porque ayuda a un mejor desempeño del instructor en esta fase. Otra cosa que considero que habría que tomar en cuenta desde la planificación y a la hora de llegar ya a la secuencia didáctica como tal, es que el desarrollo tiene que estar netamente ligado con lo que se ha tocado en el inicio, es decir, todos los temas, ya sea didácticos o quizás de una mayor dificultad que se van a desarrollar, valga la redundancia, en esa etapa como tal, siempre se tiene que hacer énfasis en que están relacionados con la presentación de los temas y la práctica como tal a desarrollar, es decir, lo que se va a llegar a explicar, lo que vamos a llegar a apoyar prácticamente al docente, que es lo que se ha retomado en clase, tiene que estar relacionado con lo que se va a ver ya sea en la discusión, en la práctica de laboratorio, etc. Y siempre tratar de retomar o de recapitular precisamente en el cierre. Retomando también un poco lo que comentaba Ileana y Diego, es también que en el cierre, es decir, también se tiene que tomar en cuenta que es como para dejar ya por sentadas las dudas, porque es decir, como instructores somos un apoyo al docente, es decir, probablemente hayan algunas que no se vayan a poder resolver en el momento. Entonces una recomendación es llevar como un método o una libreta para poder recopilar esas dudas de cierta forma y después discutirlas con el profesor o con el docente para tratar de resolverlas posteriormente. Algo que también quisiera recalcar es que esto es en cuanto a la secuencia didáctica como tal, ya en el aula, ya estando con las personas o con los estudiantes en el laboratorio o en la discusión, lo que es cualquier aula, ¿verdad? Lo que quería retomar es el hecho de que muchas veces hay estudiantes o grupos de estudiantes que parezca o que verdaderamente no te estén prestando atención. Algo que hay que tomar muy en cuenta es que no hay que desconcentrarse, es decir, uno tiene que ceñirse a lo que uno ha planificado en inicio, desarrollo y cierre. Y hasta ahora lo que me ha servido es cuando suceden ese tipo de sucesos, es decir, quizás tratar de parar, por ejemplo, la discusión o lo que sea y hacer preguntas. Hay algo que no ha quedado claro, hay algo que tenga que recapitular, etc. Entonces, pero todo esto siempre en un contexto de respeto. Es decir, no porque alguien A, B o C o un grupo de estudiantes está hablando, es decir, yo le voy a, no sé, lo voy a regañar, lo voy a reprender, lo voy a decir, lo voy a maltratar por irnos a un extremo. Siempre hay que mantener un ambiente de tolerancia, de respeto y de cordialidad, porque al fin y al cabo de eso es de lo que va a depender una exitosa secuencia, bueno, una exitosa transmisión de conocimientos. No sé si hay algo más que ustedes quisieran retomar. Creo que incluso rescatando lo que acabas de mencionar, Luis, a mí me parece muy importante compartir con los futuros instructores que es precisamente esa armonía en el aula la consecuencia de tener bien preparada la instructoría. ¿Sí? En el nivel en que los estudiantes pongan atención, en el nivel en que los estudiantes se dirijan respetuosamente a la hora de abordar sus dudas, etc., va a depender mucho también de la presentación del instructor y su carta de presentación, y la más importante es aquella en la que desarrolla, ¿sí?, y aquella capacidad de planificar una instructoría. Entonces yo creo que en la medida, ¿sí?, en que un instructor o una instructora tenga la capacidad de ordenar y organizar sus planteamientos, entonces es directamente proporcional al nivel de armonía que va a tener en una hora de clases. Entonces sí me parece bastante importante, y creo que un poquito para aportar en esta parte del cierre de la instructoría, pues un buen colaborador, un buen facilitador de conocimiento también debe tener la capacidad de hacer una buena síntesis de todo lo que ha abordado en una discusión, ¿sí? Entonces, así como tiene que tener la capacidad de una recopilación de aspectos más importantes, como pueden ser dudas o los temas en los que parece que hay que poner, que hay que subrayar, ¿verdad?, a la hora de un examen, también creo yo que es muy importante esta capacidad de síntesis, ¿verdad?, de la que estamos hablando. Creo que en la medida que se logre, ¿sí?, la coherencia entre estas fases y la coherencia con la planificación previa, pues de esta forma se va a desarrollar adecuadamente una instructoría. Bueno, esto tendríamos para compartirles en este video.